Por estos días en que nos movemos intensamente en un mundo digital, queremos abordar este tema, pero pensando en lo que pasa en el aula de clases, en el rol, por ejemplo, que tiene el profesor. Hay una discusión, hay ciertos proyectos de ley como para normar esto. Queremos profundizar en el tema. Estamos con Magdalena Caro, ella es directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica. Muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Interesante tema, particularmente contingente en la discusión. Y lo primero que quisiera saber es si se debe avanzar en la línea de la prohibición o más bien de adaptarnos en el tema del uso de las nuevas tecnologías en el aula, como para partir. Yo soy de la idea que hay que adaptarse, que hay que entender que las nuevas tecnologías son parte de la sociedad, en que crecen estos estudiantes y que el rol de los adultos y sobre todo de quienes nos dedicamos a la educación es más bien acompañarlos en ese nuevo contexto que es digital. Magdalena, hay proyectos de ley en nuestro país, hay experiencias internacionales, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia, donde de frente se decidió prohibir el uso de los celulares. ¿Debe esto regirse por una ley o más bien debe ser una discusión dentro de la comunidad educativa? Yo creo que debe ser una discusión dentro de la comunidad educativa, porque finalmente, ¿qué haces tú con las tecnologías? Y más que nada, finalmente, cuando estamos hablando del celular, tiene que ver con las actividades que hoy día hacen los estudiantes fuera del colegio, en sus vidas cotidianas. Cuando hablamos del celular, estamos hablando del uso de redes sociales, estamos hablando de buscar información, estamos hablando de revisar contenido, de seguir temas que les interesan por las redes sociales, de conversar con los amigos. Entonces, al prohibir el celular, de alguna manera, estás como negando esta vida en la que están los estudiantes. Y en ese sentido, creo que eso es algo que tiene que ver y que tiene que definir cada comunidad educativa, cómo lo trabaja, en qué momentos, cómo lo transforma en un tema pedagógico y de guía y de discusión dentro del aula, también en los recreos, lo que pasa con la convivencia de la comunidad escolar en este nuevo entorno. O sea, hay que entender que hoy día los niños viven en dos como mundo, ambientes, claro, dos mundos ambientes, sí. que se impactan. O sea, no porque saquemos el celular o que digamos, no, esto no tiene que ver con las opciones de este colegio, finalmente igual los niños se siguen relacionando ahí. Y creo que la comunidad educativa y la comunidad completa tiene que pronunciarse y tiene que poder conversar con ellos sobre lo que hacen ahí y las implicancias que tiene. Magdalena, como aquí no hay datos ni evidencia, que es una de las grandes problemáticas respecto a cuántas horas, y ahí también hay muchos papers que hablan de la edad. ¿A qué edad es ideal? Porque estos niños pescan el celular, por muy chicos que sean, y saben manejarlo perfectamente. Todos los que tenemos hijos entendemos que eso ocurre y que les atrae. ¿Hay ahí ciertos datos, cierta información de una edad en la cual comenzar ya el uso de estas tecnologías? A ver, este es un tema muy discutible todavía. La evidencia no es clara. Yo diría que quizás lo más relevante aquí es en los primeros años, cuando los niños están interactuando y aprenden mucho a través del contacto directo con las cosas y donde hay un aprendizaje más físico, esta dimensión virtual, hay algunos que indican que no es muy positiva para su desarrollo. Por postergarla. Es por postergarla los primeros, el nivel preescolar, por ejemplo. Pero también, también hay que pensar que los padres y el entorno lo está usando. Entonces, tampoco se trata, en mi opinión, de decir, ok, a tal edad empieza de cero a todo. Esto debiera ser un proceso progresivo, acompañado, muy centrado en qué están haciendo, porque no todo es negativo ni no todo es positivo. ¿De qué estamos hablando? De contenidos, como decíamos, de información, de relaciones. Entonces, es la misma pregunta que uno se hace en qué minuto deja a un niño andar solo en la calle, cuando anda acompañado de un adulto. Tú no puedes permitir que un niño salga a la calle y al mundo de un día para otro solo. Esto es como la misma pregunta respecto de estas cosas, estas actividades que están haciendo
en línea de manera virtual. Claro, porque hay hasta jardines infantiles que te ofrecen trabajo en ciertas horas con un iPad y otros que más bien optan por sistemas más Montessori, con mayor contacto con la naturaleza. Entonces ahí también muchas veces uno reflexiona de qué es lo mejor, lo ideal. Es interesante el punto que tú dices que no hay una evidencia concreta, sino más bien pasa un poco por ir, no sé, a través de un poco la intuición y de lo que va necesitando este niño, ¿no? Claro, y de lo que tú quieres promover que aprendan, Claro. Y entender que esto está en el entorno. Entender también que si tú incluso tomas la decisión de no incorporarlo, que tú tengas claro por qué y en el fondo eso también lo transformes en un tema pedagógico. Efectivamente, hay proyectos educativos que plantean una cosa mucho más vinculada con la naturaleza, con los procesos más naturales. Y que de alguna manera dicen que hay que postergar esta relación con lo creado por el hombre, lo artificial, y eso está bien en la medida que tenga una fundamentación y eso sea coherente con todo lo demás que estás haciendo. Entonces creo que eso es algo, por eso no estoy de acuerdo con proyectos de ley que definen esto, porque de alguna manera es como poner un límite a cuestiones que están ya en la vida de las personas y que tenemos que hacernos cargo. Es como darle la espalda a la sociedad de la información, a la sociedad de la decir, información, claro. que es la que estamos todos y que además también creo yo que a veces se transmite un mensaje muy negativo hacia las nuevas generaciones, como si estuvieran en algo malo por estar ahí. Sí, y sabemos que la prohibición muchas veces no es sinónimo de alejar, al contrario, puede ser algo más atractivo lo que se prohíbe. Exactamente, y para mí gusta es abandonar, y creo que tenemos que acompañar. Magdalena, hemos hablado, y obviamente como el foco de este programa está puesto en la descentralización, en la brecha digital. Y en materia de educación hay varias experiencias interesantes, está Puente Educativo, entre otras, que trabajan, por ejemplo, en colegios rurales, el uso de las tecnologías para ir acortando ciertas brechas. Ahí estamos hablando de frentón, brechas desde el punto de vista de las materias, en el aspecto más educativo, pero también está la brecha digital. ¿Cómo ves tú esa posibilidad que se da en ciertos sectores muchas veces alejados, que a través de un celular o de, podríamos decir, un computador, pueden precisamente ir incorporando contenido que está mucho más en los mundos urbanos, por ejemplo? Bueno, en ese sentido las tecnologías son una tremenda oportunidad para mi gusto. O sea, yo creo que uno tiene que mirar esto, por una parte, como un nuevo contexto, la nueva vida que tenemos y cómo educamos para eso. Y por otra parte, todas estas oportunidades que permite esta virtualización que permiten las tecnologías digitales, de efectivamente traer a aulas que están mucho más, que han estado tradicionalmente excluidas de la educación, o oportunidades de acceder a ciertos contenidos de calidad, a ciertos profesores o a ciertas personas, a ciertos expertos, a ciertas realidades. Tiene un tremendo potencial. Que nosotros antes, cuando estudiábamos con los libros impresos solamente, no podíamos acceder, no podíamos traer al aula. Entonces, para los sectores rurales, para los sectores más alejados, también en un país tan largo y centralizado como el nuestro, tener esta oportunidad de acceder y de comunicarse con lo que está el mundo. Claro, y ese condicionamiento geográfico que no sea un tema finalmente, que no sea una limitación. Que no sea una limitación y que podamos, y en el fondo se pueda entregar estas mismas oportunidades y de alguna manera preocuparnos para mi gusto también la brecha, y preocuparnos de la brecha es preocuparnos de ciertas condiciones mínimas de acceso al mundo y a la manera como hoy día se accede a oportunidades. Entonces, por una parte hay un deber que es de brecha en términos de que hoy día el que además está excluido de lo digital y de las habilidades digitales está en desventaja respecto de aprovechar oportunidades que crecientemente se dan en ese ámbito, y por otra parte es esta tremenda oportunidad que te da el poder acceder a espacios educativos, a oportunidades educativas, a personas que antes no lo podían por una distancia física. Y esa brecha digital muchas veces también es sinónimo de una brecha social. Lo que tú decías, por ejemplo, el ejemplo de los libros. Cuando había una familia que tenía una biblioteca en su casa, se accedía a un cierto acervo cultural. Ahora, precisamente, las tecnologías y Internet te da esa alternativa. Pero siempre debe estar guiado, esto siempre debe estar asesorado, debe haber un buen uso de esa tecnología. Por eso, ¿qué tan importante es el profesor en eso? Fundamental. Algunos han planteado cuando empezaron a aparecer estas tecnologías, y todavía también vemos ejemplos de robots que empiezan a aparecer en las aulas diciendo vamos a reemplazar al profesor.
Porque cuando se piensa que la educación es solamente una transmisión de información, efectivamente un computador o internet o un robot en la sala podría reemplazar eso. Pero la educación es mucho más que eso, tiene que ver justamente con entregar criterios en función de los contextos, de ciertas situaciones, de ciertos problemas que nos estamos planteando, que estamos trabajando. Y ahí la experiencia del docente es fundamental. Además está todo el espacio afectivo que implica el docente en términos de acompañar, de contener, de guiar, de ser alguien significativo para el estudiante. Entonces, hoy día yo creo que es aún más importante y es aún más desafiante el rol del docente porque anteriormente, de alguna manera, el docente más o menos controlaba la información a la que accedía el estudiante y podía más o menos entregar eso y controlar y saber un poco a qué atenerse. Hoy día es mucho más impredecible el contexto en que trabaja un docente y la información que trae un estudiante. ¿Cómo están trabajando ustedes eso a nivel formativo? Ustedes están educando a los futuros profesores y me imagino que esta es una materia que sí o sí debe estar presente en ese proceso, ¿no? Totalmente. Yo este Observatorio de Prácticas Educativas Digitales que dirijo en la Facultad de Educación de la Católica, estamos justamente enfocándonos en apoyar la formación inicial docente, en preparar un poco, en desarrollar los conocimientos y las competencias de los docentes para enseñar y para aprender en esta sociedad digital. Nosotros lo miramos muy ampliamente en ese sentido, no estamos promoviendo el uso de tecnología, sino más bien planteando de forma transversal cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en los futuros docentes, cuáles son también las nuevas temáticas en las que hay que reflexionar y tener ciertos criterios para reflexionar sobre ellas, nuevos temas de convivencia, dilemas éticos que aparecen, que como docentes también tenemos que saber un poco qué podemos hacer y qué podemos plantear. Bueno, hay un montón de cosas y nosotros lo que estamos haciendo es entrando al aula con distintos módulos para apoyar en metodologías nuevas, en nuevas herramientas, formas más interactivas. En la facultad también lo que se hace muy fuertemente o el enfoque es muy centrado en pensar que el estudiante tiene un rol activo en su aprendizaje y en eso la tecnología y todas estas oportunidades son una tremenda fuente, digamos, de darle un rol más activo al ese rol activo, porque estamos hablando de la formación, del proceso, por ejemplo, lo que ustedes hacen en la Universidad Católica, esos futuros profesores, pero un profesor que ya está ejerciendo, que tal vez ya no es un nativo digital, que sumémosle puede estar en una zona rural, en una zona que no tiene acceso rápido al uso de las nuevas tecnologías, ¿tiene la posibilidad de dar ese giro, de incorporar esto y aprovechar, de ver una oportunidad en esta herramienta? Yo creo que sí, porque yo creo que ese docente que sabe lo que hace, que entiende de lo que hace, que sabe cuáles son los desafíos además que enfrenta con sus estudiantes, que además son distintos a los que tenía antes. Claro. Ese docente que entiende bien su materia y lo que enseña y que está mirando cómo el mundo está cambiando, la mayoría de esos docentes entiende que tiene que hacer algunos cambios, que este estudiante viene con una expectativa distinta al aula, que cuando sale además ya no es, o sea, tiene acceso a mucha información ese estudiante que de alguna manera la complementa con lo que le dice el docente. Entonces yo diría que hay muchos docentes que están entendiendo que su rol cambió, que tienen que incorporar esto, discutir sobre esto con los estudiantes, que probablemente su tarea es mucho más entregar orientaciones, criterios, plantear temáticas de, por ejemplo, cómo se mira críticamente la información, con qué finalmente, por qué un estudiante llega a determinada idea, conclusión, de qué fuentes las obtiene. Sí. O sea, transformar todo este tremendo acceso a la información, a contenido, en una temática de estudio y de aprendizaje y de reflexión en el aula, desde los contenidos disciplinares que cada uno trabaja. Y ahí es bien interesante cómo se ejerce ese rol, porque estamos con niños y con adolescentes mucho más empoderados, que tienen acceso a un sinfín de temas y que, sobre todo en lo digital, pueden saber mucho más que esa autoridad o ese profesor. Entonces, ¿cómo se debe dar esa relación? Porque una de las problemáticas también que se plantea en el uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías en el aula es cómo se ejerce ese rol por parte del profesor cuando está frente a alumnos que están con este aparato, que acceden rápidamente a una respuesta que tiene que entregarle quien está dictando esa clase. Entonces, ¿cómo se debe crear ese
ambiente idóneo y de respeto también. Sí. A ver, yo creo que hay que asumir, los que somos de generaciones anteriores, que en términos operativos los estudiantes siempre nos van a superar. Y yo creo que si es que eso aporta a la actividad que se va a hacer, yo creo que hay que darles ese espacio a cumplir ese rol de los estudiantes, donde también uno como docente puede aceptar de que un estudiante te enseñe o te guíe en eso, que tiene que ver con la cultura en que se mueve, que traiga eso al aula. Pero siempre el docente es quien va a tener más experiencia en este mundo, en la asignatura que está enseñando. Y entonces yo creo que hay un espacio súper interesante. Hay muchos docentes que finalmente lo que hacen es tratar de entender los videojuegos en que están metidos los estudiantes, de ver las películas que ven, de escuchar la música que están escuchando y traer eso como temática y como contenido al aula para, en base, como digo... Para empatizar, para conectar y para que los conocimientos y los conceptos que se trabajan en el aula tengan una aplicación con sentido y contextualizada a la vida que tienen los estudiantes. Yo creo que hoy día la mayor crítica que hacen los estudiantes es a este enfoque como desconectados del mundo del colegio, de que hoy día muchas de las cosas que aprenden no les parecen relevantes porque se dan cuenta que si tú vas al aula y lo único que hacen es transmitirte información, esa información la puedes obtener de miles de otras maneras y probablemente de formas mucho mejor explicadas que tal vez el docente que te tocó. Y eso el estudiante lo sabe. Entonces, no es sencillamente una actitud más desafiante, como a veces se plantea, o como que no respeta. El tema es que el estudiante va a respetar a quien realmente se presenta como una guía para el mundo que le toca enfrentar. Si nosotros no hacemos ese rol, ese cambio de rol, efectivamente vamos perdiendo autoridad pedagógica, que a mí me parece fundamental en el mundo escolar, pero eso hay que irlo recontextualizando. Cuando hablamos de tecnologías digitales y de cómo adaptamos la educación, estamos hablando de recontextualizar, de entender los tiempos, y por eso el docente tiene un fuerte desafío, que es entender los tiempos. Más que aprender de tecnología, tiene que aprender de cómo está cambiando su asignatura y cómo están viviendo sus estudiantes en esta sociedad digital. Magdalena, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y esta conversación para abordar este tema. Que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, llegamos así al final del programa, que estén muy bien, nos reencontramos pronto en un próximo capítulo. Nos vemos. Gracias. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.